Durante milenios, te han dicho que las pirámides eran tumbas, pero esa es solo la mitad de la historia, la parte que se creó para ocultar la verdad sobre el poder de tu alma. En los archivos olvidados de París, Allan Kardec no solo habló con los muertos, sino que le hizo una pregunta prohibida a un espíritu que una vez gobernó Egipto. La respuesta que recibió no habla de piedras, sino de la vibración de la conciencia. Si alguna vez has contemplado esas estructuras y has sentido una extraña nostalgia, un eco en tu espíritu, no es tu imaginación, es tu memoria ancestral intentando despertar. Lo que este espíritu le reveló a Kardec es la clave para comprender cómo la fe puede usarse para construir el cielo en la tierra, o la más perfecta de las prisiones espirituales. Lo que estás a punto de escuchar hoy ha sido silenciado por una razón, porque quien comprende el secreto de las pirámides, comprende el secreto del control, y aún más importante, el secreto de su propia liberación. Respira hondo. Siente cómo el aire llena no solo tus pulmones, sino un espacio ancestral en tu interior, un recuerdo que duerme en el polvo de siglos. Hay conversaciones que el tiempo no puede borrar, diálogos que flotan en el silencio del desierto, esperando que la conciencia adecuada los escuche de nuevo. Imagina por un momento, lejos del ruido del mundo, la presencia de Allan Kardec, no como un académico, sino como un puente entre dos realidades. Ante él, no la materia, sino la esencia de Mehmet Ali, un espíritu despojado de la vestimenta de un gobernador que traía consigo la verdad desnuda de Egipto. En esa comunión, la pregunta no era sobre la historia, sino sobre el propósito. Kardec buscaba la clave, no para comprender cómo se erigieron las piedras, sino por qué el espíritu humano se sintió impulsado a forjar la eternidad en el corazón de la tierra. Y la respuesta llegó como un susurro, una vibración que atravesó el velo. Las pirámides nunca hablaron de la muerte, siempre hablaron de la vida que continúa, del alma que anhela el reencuentro con su origen. No eran tumbas, eran úteros de piedra, santuarios donde el cielo y la tierra podían tocarse por un instante. Él los imagina como conchas gigantescas, construidas no para albergar el eco del mar, sino el silencio de la creación. Dentro de esos muros masivos, donde la luz del sol se veía obligada a la humildad, el pueblo egipcio no iba a lamentar la muerte, sino a celebrar el viaje de la conciencia. Allí, las ceremonias no eran rituales de pérdida, sino portales de manifestación. El aire se impregnaba con la presencia de los dioses, no como figuras distantes, sino como una vibración palpable que calmaba el corazón y elevaba el espíritu. Cada canto, cada ofrenda, era un intento de sintonizar el alma individual con la gran sinfonía del universo. Era un ejercicio colectivo de despertar donde uno aprendía que el cuerpo no era más que un recipiente temporal, y que el verdadero hogar, la verdadera verdad, se encontraba al otro lado del río, en la inmensidad de la existencia espiritual. ¿Y por qué tanta grandeza? ¿Por qué mover montañas para crear una montaña? Mira al cielo nocturno, a la inmensidad que te rodea. Siente tu pequeñez y al mismo tiempo la maravilla de ser parte de todo. Este era el sentimiento que los egipcios buscaban encarnar. La magnitud de las pirámides era un espejo de la grandeza del alma, un reflejo terrenal de la perfección divina. Era una oración tallada en granito, una declaración de que, aunque mortales, llevaban dentro una chispa de infinito. Cada bloque colocado era un paso en la evolución de esa civilización, un intento de construir un puente físico hacia una comprensión espiritual más profunda. No solo construían para los faraones, construían para sí mismos, para que sus hijos y los hijos de sus hijos pudieran mirar hacia arriba y recordar que el propósito de la vida era alcanzar las estrellas, incluso con los pies plantados en la arena. En el corazón palpitante de aquellas estructuras, el silencio reinaba. Un silencio que no era la ausencia de sonido, sino la presencia de todas las respuestas. Era allí, en la quietud de la piedra, donde el alma se despojaba de sus ilusiones y encontraba su propia esencia. Era un lugar de profunda introspección, donde el iniciado podía confrontar sus miedos, sus dudas y el mayor de todos los misterios, la muerte. Pero no la muerte como fin, sino como una transición, una puerta de entrada. Las pirámides eran, en esencia, instrumentos de calibración de la conciencia.
amplificaban la vibración interior, permitiendo sentir, más allá de la lógica, la inmortalidad del espíritu. Eran un recordatorio constante de que la vida era una escuela y que el verdadero conocimiento no se encontraba en los papiros, sino en la experiencia directa de la presencia divina, un estado que solo podía alcanzarse en el silencio más profundo y revelador. Sin embargo, esta búsqueda de la conexión divina, este gran propósito, llevaba en sus cimientos el peso de una paradoja. La misma estructura que apuntaba al cielo, a la liberación del espíritu, estaba anclada a la tierra por el sudor y el sufrimiento de innumerables seres humanos. La vibración de esas piedras sagradas albergaba no solo oración, sino también dolor. Y es en este punto donde la luz del propósito se encuentra con la sombra del sacrificio, que nuestro viaje se profundiza. La verdad sobre la evolución espiritual de Egipto reside no solo en lo que construyeron hacia arriba, sino en el precio que pagaron aquí abajo. Una lección que resuena hasta el día de hoy, recordándonos que toda gran obra, ya sea de piedra o de conciencia, tiene sus cimientos en el mundo material. Ahora siente el peso sobre tus hombros. No el peso del conocimiento, sino el peso de la piedra. Siente el sol que no ilumina, sino que castiga tu piel, la tierra que quema tus pies. La gran verdad tras esas maravillas no reside en tecnologías olvidadas ni en la ayuda de otros mundos. La verdad es más simple, y quizá por eso más brutal. La mayor máquina que construyó Egipto fue el cuerpo humano. La fuerza de 1000 hombres, la resiliencia de su carne, el ritmo de sus corazones latiendo al unísono bajo el mando de una sola voluntad. Cada bloque de piedra, del tamaño de una pequeña casa, era movido por un mar de brazos, espaldas y piernas. Una sinfonía de esfuerzo y dolor donde el sufrimiento no era un accidente, sino la herramienta principal. Para comprender la pirámide, hay que olvidar los engranajes y escuchar el gemido colectivo, el jadeo de toda una nación comprometida con un único y abrumador propósito. El alma del pueblo fue el verdadero motor de aquella obra monumental. Pero ¿qué fuerza podría convencer a un hombre, y luego a 1000, y luego a 100.000, a entregar su única vida a una labor tan agotadora? La respuesta no está en el látigo, sino en la fe. La imposición era, sobre todo, espiritual. Había un orden social que se veía como un reflejo del orden divino. El faraón era un dios, los sacerdotes eran sus portavoces, y el pueblo era la base sobre la cual la gloria de los cielos se manifestaría en la tierra. Trabajar en la pirámide no era una elección, era el destino, una forma de asegurar la propia evolución espiritual y la de los ancestros. La obediencia era una oración, el agotamiento era una ofrenda. La conciencia colectiva estaba tan inmersa en esta verdad que cuestionarla era casi imposible. Era una hipnosis espiritual, donde la entrega al sacrificio se veía como el camino más noble hacia una reconexión con lo sagrado. Un despertar a través del agotamiento. Imaginen las vidas, no las cifras de los libros de historia, sino las vidas individuales. El hombre que abandonó a su familia, prometiendo regresar al terminar la obra, y nunca lo hizo. El joven que encontró el amor en los campos de trabajo y vio nacer a su hijo a la sombra de la gran montaña de piedra. Miles de almas dedicaron cada ciclo del sol y la luna, cada gota de su energía vital a construir esos monumentos. La muerte no era solo un riesgo, era una presencia constante, una compañera silenciosa en la obra. ¿Cuántos espíritus abandonaron sus cuerpos allí, bajo el peso de la piedra o el abrazo de la fiebre? La vibración de ese lugar sagrado está imbuida no solo de la intención divina, sino del eco del último aliento de sus constructores. El silencio que se cierne hoy sobre las pirámides es el guardián de innumerables historias de sufrimiento y esperanza. Y en medio de este esfuerzo sobrehumano, ¿qué sucedía con la conciencia de cada trabajador? A medida que el cuerpo era llevado al límite, el espíritu se veía obligado a emprender un viaje interior. En el ritmo repetitivo del trabajo, en el dolor que se volvía constante, se producía una extraña liberación. La mente se vaciaba de preocupaciones mundanas. El futuro y el pasado desaparecían, dejando solo la abrumadora presencia del ahora, la cuerda, la piedra, el siguiente paso. Para muchos, este sufrimiento se convertía en una puerta a un profundo estado de silencio interior.
un despertar forzado, donde el alma, para sobrevivir, necesitaba desprenderse del cuerpo que la aprisionaba. Quizás la verdadera iniciación espiritual en el antiguo Egipto no estaba reservada únicamente a la élite de los templos, sino que se experimentaba en carne y hueso por quienes, anónimamente, construían los templos. Esta fuerza colosal, esta marea de vidas canalizadas en un solo punto, no se movía sola. Era guiada, dirigida por una mente, por un poder que sabía exactamente cómo tocar las fibras de la fe y la devoción. El sacrificio de muchos sirvió al propósito de unos pocos. La construcción de las pirámides de piedra solo fue posible porque ante ellas se erigió una estructura invisible de poder y control basada en el conocimiento del espíritu. Y es al observar a los detentadores de este poder, los sacerdotes, que comenzamos a comprender la dualidad de esa civilización. La misma sabiduría que podía liberar el alma se utilizó para aprisionarla al servicio de una gloria terrenal. Una verdad que nos invita a explorar los secretos guardados bajo llave en los templos. Ahora, aparta la mirada de la multitud sudorosa del desierto y dirígete a la fresca e imponente sombra de los templos. Allí, lejos del sol y del sufrimiento físico, se desarrollaba un juego mucho más complejo y duradero, el juego del poder sobre el alma. La verdadera fuerza de Egipto no residía en el látigo del capataz, ni en la corona del faraón, sino en el silencio calculador de los sacerdotes. Eran los guardianes, no solo de la fe, sino de la esencia misma de la realidad. El poder político y el religioso no estaban divididos, eran una entidad única e inseparable, y eran el cerebro de esa entidad. Interpretaban los sueños, leían las estrellas, decretaban los tiempos de siembra y de guerra. La conciencia del pueblo era como un gran río, y los sacerdotes eran los ingenieros que construían las presas y los canales, dirigiendo el flujo de devoción y obediencia hacia donde mejor contribuía a su propósito, que no siempre coincidía con el de la evolución espiritual colectiva. El mayor secreto que guardaban los sacerdotes no era un ritual arcano ni una fórmula mágica, sino la verdad misma. Poseían un profundo conocimiento de las leyes del espíritu, el viaje de la conciencia después de la muerte, la reencarnación y la mecánica de la vibración energética. Eran herederos de una sabiduría ancestral que, de ser compartida, tendría el poder de acelerar el despertar de toda la civilización. Sin embargo, tomaron una decisión. En lugar de usar esta luz para liberar, la usaron para controlar. El conocimiento se convirtió en una herramienta de dominación. La verdad se fragmentó, codificada en símbolos complejos y rituales herméticos, haciéndola inaccesible a la mente común. Al mantener al pueblo dependiente de su intermediación, se aseguraron de que ningún alma buscara a Dios por sí sola. El camino hacia la reunificación con lo divino se convirtió en un laberinto, y solo ellos tenían el mapa. Observe cómo se desvió hábilmente la espiritualidad. ¿Por qué fomentar la adoración de tantos animales? Gatos, cocodrilos, ibis, escarabajos. ¿Era solo una creencia primitiva? No, era una estrategia psicológica de asombroso ingenio. Cada animal representaba un aspecto de lo divino, una pequeña faceta de la creación. Al fragmentar el culto en cientos de cultos, los sacerdotes impidieron que la conciencia popular se centrara en la fuente única, el Dios abstracto, indivisible y, sobre todo, accesible a todos sin necesidad de intermediarios. Era una forma de entretener al alma con las formas, con lo visible, para que no se aventurara en el peligroso viaje hacia lo invisible. El amor y la devoción, que deberían haber sido un canal directo para la evolución espiritual, se redirigieron hacia un panteón de ídolos, reforzando la estructura de poder y la dependencia del pueblo de la casta sacerdotal, los únicos supuestamente capaces de navegar por esta compleja red de divinidades. Es tentador imaginarlos como villanos, pero la verdad del alma humana siempre es más compleja. Muchos de estos sacerdotes pudieron haber comenzado su camino como verdaderos buscadores, hombres de profunda fe y presencia. Sin embargo, el poder tiene su propia vibración, una canción de cuna que puede adormecer incluso el espíritu más vigilante. El conocimiento que debería conducir a la humildad se ha convertido en un pedestal para el ego. La responsabilidad de guiar se ha convertido en un deseo de control. Se han enamorado del rol de guardianes de la verdad, olvidando que la verdad no puede ser encarcelada.
Este es un drama que se repite a lo largo de la historia de la humanidad, una lección que el propio Kardec nos enseñaría más tarde. El mayor peligro en el camino espiritual no es la ignorancia, sino la arrogancia que surge del conocimiento mal asimilado. La ilusión de que uno puede poseer lo que, por naturaleza, es gratuito. Y la cúspide de este control se manifestó en el mayor de los temores humanos, el misterio de la muerte. Al monopolizar el conocimiento de lo que sucede cuando el corazón deja de latir, poseían la clave definitiva de la psique humana. Fue en este territorio sagrado y temido donde su poder se volvió absoluto. Las prácticas de momificación, los rituales funerarios, los libros de los muertos, todo formaba parte de una gran narrativa controlada. El acceso a los misterios más profundos de la vida y la muerte no era un derecho del alma en su viaje evolutivo, sino un privilegio concedido a unos pocos, una iniciación que servía como la puerta final e infranqueable. Y es dentro de esta puerta donde ahora debemos mirar, para desentrañar los secretos que solo se susurraban en los pasillos más oscuros de los templos. Acompáñame ahora, más allá del velo de la vida cotidiana, y adéntrate en el espacio más sagrado y temido de la conciencia egipcia, el territorio de la muerte. Para ellos, la muerte no era un abismo, sino un puente. Su profundo respeto por los muertos y el complejo arte de la momificación nacían de una comprensión que hemos perdido con el tiempo. Preservaban el cuerpo no por miedo al olvido, sino porque lo veían como un instrumento sagrado, un ancla, que el espíritu podía usar para futuras manifestaciones. Creían que el alma en su viaje podría sentir la necesidad de un punto de contacto con el plano terrenal, y el cuerpo preservado sería ese portal, ese teléfono entre mundos. La momificación era por tanto un acto de amor y fe en la continuidad de la presencia, una forma de decirle al espíritu que parte: esta casa siempre estará lista para tu reencuentro, si ese es tu propósito. Sin embargo, para comprender la muerte en vida, para cruzar ese puente antes de tiempo, existía un camino, la iniciación. Este no era un camino para cualquiera, era un sendero estrecho y empinado, reservado para una élite que se ponía a prueba no por su inteligencia, sino por su fuerza moral y su capacidad de autocontrol. El acceso a los misterios más profundos de la existencia requería una disciplina férrea y un coraje inquebrantable. El neófito era llevado a enfrentarse al silencio absoluto, a la oscuridad total y, sobre todo, a los fantasmas de su propia alma. Era un proceso de muerte simbólica, un desprendimiento de todas las máscaras sociales, de todos los apegos, para que la conciencia pudiera renacer, pura y despierta a su verdadera naturaleza inmortal. Solo aquellos que demostraban tener un corazón más ligero que una pluma podían cruzar las puertas. El propósito original de estos rituales de iniciación era la más noble de las búsquedas, la búsqueda de la verdad experiencial. No bastaba con creer en la inmortalidad, había que sentirla, vivirla. El objetivo era provocar un estado de despertar tan profundo que el iniciado pudiera presenciar con su propia conciencia la separación entre el espíritu y el cuerpo y comprender que la vida continuaba, fluyendo en otras vibraciones. Era la ciencia del alma en su apogeo, un método para acelerar la evolución, comprender las leyes que rigen el universo y preparar el espíritu para su viaje al más allá. Era el conocimiento que liberaba del miedo, la mayor de las cadenas que aprisionan a la humanidad. Una iniciación exitosa transformaba a un hombre común en un faro, alguien cuya mera presencia podía elevar la conciencia de quienes lo rodeaban. Pero como cualquier llama que arde con demasiada intensidad, la pureza de estos misterios comenzó a atraer las sombras del ego. Con el paso de los siglos, su propósito original se corrompió. La iniciación, que se suponía era una herramienta de elevación espiritual, se convirtió en otro instrumento de poder y exclusividad. El enfoque pasó de la transformación interior a la conservación del estatus. Los rituales se volvieron más importantes que la verdad que señalaban. El conocimiento se utilizó no para liberar, sino para crear un aura de superioridad, reforzando la división entre la élite iluminada y las masas ignorantes.
Las aguas cristalinas de la sabiduría ancestral se vieron enturbiadas por la política, la vanidad y el miedo a perder el control. Un drama que, como nos enseñaría Kardec, acompaña la trayectoria humana en todas las épocas. Esta historia de ascenso y caída, del conocimiento puro convertido en herramienta de control, no es solo un capítulo del pasado. Es un espejo que refleja nuestra propia trayectoria. La dualidad de la espiritualidad egipcia, capaz de crear obras divinas a la vez que justifica el sufrimiento y la opresión, es un eco que resuena con fuerza en nuestros tiempos. Nos muestra cómo la misma energía espiritual puede utilizarse para construir puentes hacia lo divino o muros que separan a la humanidad. Y al observar los desafíos de nuestra actual transición planetaria, la lección de Egipto cobra vitalidad que nunca. La pregunta que nos plantean no se trata de pirámides de piedra, sino de lo que estamos construyendo nuestras propias almas. Y así el polvo del Nilo se encuentra con el asfalto de sus calles. La historia del antiguo Egipto no es un relato fosilizado en piedra, sino un organismo vivo que respira en nuestro viaje colectivo. Su lección más profunda, susurrada a través de los milenios, es la dualidad de la fuerza espiritual. Nos mostraron, de maneras grandiosas y trágicas, que la espiritualidad es una herramienta de poder neutral. En manos que buscan la conexión, eleva el alma y promueve la evolución. Pero en manos del ego, que busca el control, se convierte en la más sofisticada de las cadenas, capaz de justificar el sufrimiento en nombre de un propósito divino. Esta es la elección que toda civilización, todo grupo y toda alma individual enfrenta. ¿Usaremos nuestro conocimiento del espíritu para liberar o para aprisionar? La vibración que emitimos hoy es la respuesta que damos a esta eterna pregunta. Egipto nos legó las pirámides, pero ¿qué es la verdadera grandeza? ¿Se mide la evolución de una conciencia por la altura de sus templos? La lección que resuena en el desierto es una invitación a la introspección. La verdadera pirámide, la única que nos acompaña en la vida, se construye en nuestro interior. Sus bloques no son de granito, sino de moralidad. Su cimiento no es arena, sino amor. El trato que brindamos a los demás, la compasión que sentimos por el sufrimiento ajeno, la verdad que defendemos en el silencio de nuestros corazones, esta es la materia prima de nuestra eternidad. Las grandes obras que impresionan a la vista pueden convertirse en polvo, pero un solo acto de genuina bondad reverbera infinitamente en la creación, elevando la vibración de todo lo existente. Hoy hablamos de una transición planetaria, un cambio en la conciencia de la Tierra, un gran despertar. ¿Qué significa esto sino que, como civilización, nos encontramos en un momento decisivo similar al de los egipcios? El conocimiento espiritual, que antes estaba restringido a las escuelas de misterios y a los iniciados, ahora es accesible para todos, al alcance de la mano. Esta libertad conlleva una inmensa responsabilidad. Es crucial que nuestra generación aprenda de los errores del pasado para no repetirlos bajo una nueva apariencia. La tentación de crear nuevas élites espirituales, de usar el conocimiento como símbolo de superioridad, de juzgar a quienes se encuentran en una etapa diferente de su camino, es el mismo ego que corrompió en los misterios de Egipto. La verdadera regeneración de la tierra depende de nuestra capacidad para cultivar un avance moral que acompañe nuestro despertar espiritual. La responsabilidad de esta transformación no reside en un gurú, un libro, ni un movimiento externo. Reside en la presencia silenciosa de tu propia conciencia. Comienza en el momento en que decides no repetir un patrón de egoísmo, en el momento en que eliges el perdón en lugar del resentimiento, la valentía de buscar tu propia verdad sin imponérsela a los demás. Esta es la obra de reforma interior que Kardec tanto enfatizó, la única revolución que realmente puede cambiar el mundo. El futuro de la Tierra no lo determinarán gobiernos ni tecnologías, sino la suma de las vibraciones de cada alma. Cada vez que eliges la luz, contribuyes a que las bases de nuestro futuro colectivo sean más sólidas, más justas y más alineadas con el propósito supremo de la creación. Por lo tanto, la saga del Antiguo Egipto es, en última instancia, nuestra propia saga.
El faraón y el esclavo, el sacerdote y el iniciado, todos viven en nosotros como arquetipos, como potenciales. El reencuentro que buscamos no es solo con un pasado lejano, sino con la sabiduría que nuestra alma colectiva ha adquirido a través de milenios de experiencia, éxito y sufrimiento. El silencio de las pirámides atraviesa el tiempo y te alcanza, no con una respuesta, sino con una pregunta que solo tu espíritu puede responder. Con las piedras que la vida te ha dado, ¿qué clase de templo estás construyendo dentro de ti? Ahora que el eco de Egipto ha hablado en tu silencio, la pregunta permanece. ¿Tu fe está construyendo templos de libertad para tu alma o muros que te aprisionan? Si esto tocó alguna verdad latente en ti, deja un comentario. A veces, la vibración que compartimos es la pieza que otra conciencia necesitaba para su propio despertar. Suscríbete si sientes que, aquí, tu espíritu ha encontrado una palabra que tu alma ya conocía. En nuestro próximo encuentro, nos adentraremos aún más en el tiempo, en los susurros de la Atlántida y su conexión olvidada con la espiritualidad. No se lo pierdan, porque el reencuentro con ese recuerdo ya ha comenzado.